Así que, de Biden a Trump, las consecuencias no intencionadas de eso son asombrosas. Y creo que cuando intentas asumir todos estos préstamos estudiantiles, básicamente toda esa gente tuvo un camino muy fácil con el tema de la puntuación crediticia. Ahora vamos a devolver a toda esa gente muy rápido, y las consecuencias no intencionadas de eso son bastante sorprendentes. Puedes verlo en las empresas de compra ahora y paga después, ¿verdad? Affirm, Upstart y los prestamistas terciarios, Synchrony, Credit Acceptance. El bajo rendimiento es muy marcado en comparación con las grandes entidades financieras. Así que, en resumen, sí estamos viendo una tendencia creciente en el riesgo crediticio subprime. Aún no es tan grave como en 2008, pero es el mismo tipo de cosas que vimos en 2007. Me encantaría conocer tu opinión sobre los desarrollos tan preocupantes en el mercado de bonos. Una subasta reciente de bonos del Tesoro de Estados Unidos registró una demanda bastante débil, lo que provocó un aumento de los rendimientos y la preocupación de los inversores, algo totalmente comprensible. Y por supuesto, las preocupaciones se centraron en la deuda nacional. La subasta vendió los bonos a una tasa superior al 5%, que por supuesto es la más alta desde 2020. Además, el rendimiento a 10 años también se disparó. Así que la débil demanda, junto con otros factores como la preocupación por los riesgos geopolíticos, tenemos varios conflictos en curso sin un final a la vista, contribuyeron a lo que parece ser una venta masiva de bonos del Tesoro y una incertidumbre general en el mercado de bonos. Entonces, ¿qué tan preocupado estás por el mercado de bonos del Tesoro estadounidense de 29 billones de dólares? ¿Realmente se está quedando sin compradores? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que significan los últimos acontecimientos? Bien, entonces, si eres un comprador global de bonos, piensa en lo que has pasado en los últimos 6 meses. En el primer trimestre de este año fiscal 2025, que fue de octubre a diciembre, es decir, este año fiscal, el equipo de Biden básicamente aumentó el gasto por déficit a cerca de $1 billón. Un poco menos, pero en solo 3 meses. Así que estás gestionando un fondo de pensiones en Europa y acabas de ver eso. Luego Trump aparece, supongo que a principios de abril, en el Jardín de las Rosas, y golpea a la comunidad inversora global con un gran aumento de impuestos a través de aranceles. Y luego se retracta y va de un lado a otro. Y después está en el despacho oval con Elon, prometiendo un presupuesto equilibrado. Y luego, un mes después, básicamente se sienta con el Freedom Caucus, que es el grupo fiscal más conservador de la Cámara. Y básicamente está intentando imponerles un presupuesto muy, digamos, anti-Doge, ¿no? Como lo completamente opuesto a Doge. Y luego Elon Musk se va de la Casa Blanca esta semana o así. Así que si eres un inversor global en bonos, Estados Unidos parece un poco como un 5 o 10% más a un país de mercado emergente, no a los Estados Unidos de América. Y esto es bipartidista. Están jugando con fuego en el polvorín en Washington. Lo que están haciendo en el Congreso, y recuerda, no son solo los demócratas, son demócratas y republicanos. Lo que hizo Kevin McCarthy hace 1 año y medio, 2 años, con el techo de la deuda, fue vergonzoso. Permitió que Biden aumentara el gasto. Y solo hay que pensar, tuvimos una gran expansión fiscal con ese gasto deficitario en el primer trimestre. Y luego tuvimos 100 puntos básicos de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Y ahora tenemos otro $1 billón potenciales de inversión en capital entrando en la inteligencia artificial. Esto es un cóctel potencialmente mortal para la inflación. Las consecuencias no deseadas se están acumulando. Y nuestros congresistas y nuestro Senado en la Cámara están jugando con fuego en un polvorín. Y no van a aprender la lección hasta que el mercado de bonos les dé un buen susto. Y probablemente eso ocurra a finales de este año. Si tuvieras que identificar las causas o los principales grandes factores de hipoteca de evento masivo en mayo, ¿cuáles serían?
Bueno, hubo un día alrededor del 7 u 8 de abril, e hice un video en X que tuvo 1 millón de visualizaciones. De lo que hablé en el video fue que el equipo de Trump tiene algunas personas diferentes ahí. Howard Lutnick realmente no lo pensó bien, en mi opinión. Según mis clientes, no estaba muy bien planeado. Y la fórmula que usaron probablemente no era la mejor. Estábamos sentados en una cena de un fondo de cobertura en Nueva York, y yo tenía asignadores europeos allí. Había canadienses, personas que gestionan miles y miles de millones de dólares en bonos, y 2 o 3 de ellos dijeron que básicamente los van a despedir a menos que reduzcan su exposición al dólar. Para simplificarlo para la audiencia, si miras hacia atrás en los últimos 50 años, no hay muchos días en los que las acciones bajen, los bonos bajen y el dólar baje el mismo día, ¿verdad? Y hemos tenido muchos de esos días desde abril, desde el Jardín de las Rosas. Si eres un asignador global, si eres un inversor global en bonos, has vivido un periodo de 30 o 40 años de verdadera y sólida confianza en Estados Unidos. Esa confianza ahora se ha visto sacudida. Lo más importante del libro de lo que hablamos del dólar y del estrés. Y quiero dejarlo muy claro, no estamos diciendo que Estados Unidos vaya a perder su estatus de moneda de reserva. No, en mi vida. Pero lo que estamos diciendo es que al comenzar este año, el planeta Tierra estaba 2 desviaciones estándar largo en dólares, largo en activos financieros. Así que hay activos financieros y activos duros. Todo el mundo estaba al máximo de exposición en dólares, lo que llamamos 2 desviaciones estándar por encima de la media de 30 años. Y lo que está ocurriendo es que los asignadores globales se ven obligados a reducir su exposición al dólar por culpa de Biden, por culpa de Trump. Y eso va a volver a esa media de 30 años. Ahora mismo está muy por encima. Y eso nos lleva a por qué están empezando las subastas. Si miras el deterioro en las subastas del año pasado en comparación con años anteriores, sí, hay un deterioro masivo. Parece que la inestabilidad global se ha convertido en la nueva norma. Como has señalado, están ocurriendo muchas cosas y ninguna de ellas parece muy prometedora. A nuestros espectadores les podría interesar escuchar tu opinión sobre la reciente subasta de bonos japoneses. Sé que también registró una demanda muy débil. ¿Qué significa eso para los rendimientos del Tesoro estadounidense y para las perspectivas económicas globales? Bien, volvamos al Fondo de Pensiones Global. Sí, esto no es solo un asunto de Estados Unidos. Hemos visto que las tasas globales han subido. Durante décadas, Japón fue lo que llamamos el ancla de rendimiento global, ¿verdad? Y hemos tenido inflación, hemos tenido malas políticas fiscales, tanto en Estados Unidos como en Japón. Y esta es la parte más importante de esta conversación. Hay que pensar en la psicología de un inversor en bonos. La razón por la que esto es importante para quienes nos ven ahora es que los bonos afectan tu hipoteca, afectan tu préstamo para el coche. Así que debemos recordar que lo que ocurre en el mercado de bonos es realmente importante. Y durante los últimos 30 años, llegando hasta los últimos años, pero realmente durante los últimos 30 años, el 99% del tiempo, si había algún tipo de crisis en el mundo, ya fuera el Brexit o Lehman, tus bonos a largo plazo podían haber subido un 10, 20, incluso 30%, porque cuando bajan los tipos de interés, suben los precios de los bonos. Es muy sencillo. Así que si tienes, por ejemplo, un bono al 4% y los tipos de interés bajan al 1%, ese bono al 4% a 10 años ahora vale mucho más que los 100 que pagaste por él. Así que cuando bajan los tipos de interés, suben los precios de los bonos. Y durante mucho tiempo, los inversores de todo el mundo tuvieron el lujo de pensar, vale, la bolsa se está desplomando, perdimos con Lehman. Perdimos 7 billones de dólares, 6, 7 billones de dólares en acciones y recuperamos 3 billones en bonos.
Durante la COVID, perdimos cerca de 9 billones en acciones y recuperamos 4 billones en bonos. Así que eso ha sido la norma una y otra vez. Los bonos han rescatado al mercado de valores. Lo que ha pasado desde 2022, Lena, es realmente escalofriante, porque sigue ocurriendo. Si piensas en las grandes caídas desde 2022 en el mercado de valores, vimos una caída del 30% allí. O sea, un 25%, 30% en 2022. Tuvimos una caída en agosto del año pasado. No fue tan grave, pero sí bastante interesante. Y tuvimos una caída bastante considerable en el último periodo, desde ya sabes, supongo que de febrero a abril. En los tres casos desde 2022, el tramo largo, los bonos a largo plazo de 30 años, tus 10, 30, 20 años, tanto en Japón como en Estados Unidos, básicamente no te han hecho ganar dinero. Exacto. Así que lo que los inversores globales se preguntan es, ¿por qué debería mantener, y esto forma parte de la pérdida de confianza, ¿por qué debería mantener un bono a 30 años si no obtengo esa protección tradicional frente al riesgo de recesión o a la caída del mercado bursátil? Desde 2022, los inversores de todo el mundo han estado perdiendo dinero, tanto en acciones como, de hecho, en bonos al mismo tiempo. Y si miras alrededor del mundo, eso es lo que ocurre, Elena. Eso es lo que normalmente sucede en los países de mercados emergentes. Así que, al final del día, la conclusión es el punto que exponemos en nuestro libro. Los tipos que están fumando en el polvorín de Washington han creado una dinámica en la que Estados Unidos se ha vuelto un 5 o 10% más parecido a Brasil. Y nuestros mercados están empezando a comportarse así. Cuando las acciones bajan, los bonos bajan, el dólar baja, todo en el mismo día o semana. Eso es impactante hasta la médula. Tus asignadores globales, los grandes compradores de bonos, están simplemente sorprendidos. Y ahora mismo están elaborando una cartera. Quieren tener más dólares australianos, quieren tener won coreano, quieren tener algo de Bitcoin, quieren tener algo de platino, paladio, oro, plata. Poseen toda una cesta de activos que realmente no están expuestos al dólar porque necesitan endeudarse.